Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un nuevo concepto, el concepto de logaritmo, para poder seguir avanzando y relacionando los trabajos que hemos estado haciendo. Primero entonces, chicos, para trabajar este nuevo concepto, que está muy relacionado con las potencias, vamos a trabajar lo que son en este caso las potencias, pero con ese exponente que está en fracción. Por ejemplo, entonces tengo el 64 elevado a un tercio. Entonces esto yo lo puedo escribir como 64, pero como es una fracción, yo voy a colocarle la raíz, ¿sí? Y el 3, porque abajo me indica cuál es el índice que tiene esta raíz, y un 1, que en este caso no se lo voy a colocar, porque cuando hay un 1 no es necesario colocarlo. Misma cosa pasaría en el de abajo, mantengo el 32, como es una fracción, se coloca la raíz y se le coloca un 5 y el 1 queda. Igual de esta forma, raíz con el 4, el 1 no se coloca porque debería ir en esta zona y el 2 tampoco se escribe, no es necesario escribirlo porque cuando no hay nada ahí se asume que hay un 2. En este caso la raíz de 4 es 2. Acá la raíz de 32 es 2 también. Y la raíz cúbica de 64 es 4. O sea, ahí tenemos los resultados, porque recuerden que necesito 3 4 para que me dé 64, necesito 5 2 para que me dé 32 y solamente necesito 2 2 para que me dé 4. Y hay casos como raíces como la que tenemos acá abajo, el 3, mantengo el 6 y aquí se tiene que colocar elevado a 5 porque no es un 1. Y en este caso no se puede determinar, por lo tanto se mantiene escrita así. Misma forma lo puedo hacer al revés, que puedo colocar el 32, ¿sí? Como no hay nada, le coloco un 1 y como raíz ya sabemos que es una fracción y lo colocamos como la forma inversa, por así decirlo. Y lo mismo pasa con el 2, que sería elevado a 6 cuartos. Ahí uno más puede simplificarlo por 2 y quedaría 3 medios. ¿Sí? Quedaría esa. Ya, entonces así podemos ir jugando un poquito más. Ya, ahí les voy a pedir que coloquen pausa en su video y realicen y copien eso en su cuaderno y puedan desarrollar de la misma forma que lo hice ahora esa actividad que es la actividad número 1. ¿Sí? Pasamos entonces ahora al concepto que nos lleva a lo que es un logaritmo. Un logaritmo, como ahí dice, corresponde al exponente que se tiene que elevar la base para obtener un resultado. Me explico. Tengo 2 elevado a 3 y eso me da 8, ¿ya? En cambio acá tengo log, que significa logaritmo. Entonces me dice 2, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 8? Por lo tanto, ahí tengo que ver el 2, cuántas veces lo tengo que repetir, o el 2 a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 8. En este caso es 3, porque como ya lo vimos, 2 elevado a 3 me da 8. Por lo tanto, si yo les coloco un logaritmo en base 3 de 9, tienen que decirme el 3 cuántas veces lo tengo que repetir para que me dé 9. Y ahí puedo ir probando 3 por 3, ya me da 9. O sea, necesito solamente 2. Entonces, así se trabaja el logaritmo. Obviamente lo importante es el número pequeñito, que es la base, de la potencia, y el 8, que en este caso se le llama argumento, pero sabemos que es el resultado de la potencia para saber qué exponente se tiene que dar, ¿ya? Obviamente vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo el logaritmo en base 3 de 81, ¿ya? Y la pregunta es entonces, ¿cuántas veces yo tengo que repetir el 3 para que me dé 81? Cosas que pueden ir haciendo y probando. 3 por 3 me da 9. Por 3 me da 27. Por 3 me da 81. O sea, el logaritmo en base 3 de 81
es 4. Porque necesito 4 3 para que me dé 81. Misma cosa, perdón. Pasa con el logaritmo en 5 de 125. Voy probando, 5 por 5, 25. Y por 5 me da 125. O sea, en este caso, el resultado sería 3, porque solamente necesito 3 de estos para poder ir haciéndolo. Y pasa exactamente lo mismo acá, que voy probando, que en este caso solamente 7 por 7. Por lo tanto, sabemos que el resultado inmediatamente es 2. ¿Ya? Aquí es muy particular en el último, ¿sí? Porque no hay una base. Entonces, igual que la raíz, igual que en la potencia, cuando no hay, aquí nosotros tenemos que asumir un número en particular. En este caso, el número particular es un 10, ¿ya? Los logaritmos que salen en sus calculadoras, tanto en el celu, calculadora científica y todo eso, siempre trabajan con la base 10. El resto no las trabajan o tenemos que saber ocupar un poco mejor la calculadora para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces siempre que tienen ese logaritmo es solamente en base 10. No trabaja con otra base. Entonces ahí nuevamente te preguntan cuántas veces tengo que repetir el 10 para que me dé 100. Y en este caso ya sabemos que como el 100 tiene 2 ceros, solamente necesito 2 10. Como la pregunta de la expansión que ya trabajamos. ¿Sí? Entonces, perdón, era un 2. Entonces, como yo le estaba diciendo, cuando se trata del logaritmo en base 10, tengo que ver el tema de los ceros que tiene el número en grande para poder determinar el resultado. Casos especiales, porque aquí tenemos que tener ojo. Obviamente ya vamos encontrando el patrón para ir trabajando esto, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el 5, ¿cuántas veces lo tengo que repetir para que me dé 1? Si el 5, si yo lo escribo como 5 solo, ya tengo 5, me paso y ya no lo puedo seguir trabajando. Por lo tanto, ¿qué puedo ir haciendo para que me dé 5? Entonces la pregunta que uno se tiene que ir a hacer siempre es que el 5, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 1? Y como lo vimos en los primeros o los videos anteriores, todo número que se eleva a un número en particular me va a dar número. Entonces, en este caso, todo número que se eleva a 0 me da 1. En resumido, entonces, este resultado me da 0. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes vean un 1 como argumento, la respuesta inmediatamente es 0, porque todo número elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Cosa que puede pasar como en el ejemplo de abajo. El 15, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 0? Entonces aquí en este caso, chiquillos, no se puede. ¿Ya? Si ustedes ven un 0 como argumento, ustedes dicen que no hay solución. ¿Ya? Le vamos a colocar no hay S, que no hay solución. ¿Sí? Entonces, tienen que darse cuenta en esos detalles. ¿Ya? Cuando salga un 1 de argumento, el resultado es 0. Cuando salga un 0 como argumento, no existe un resultado porque nunca nada elevado te puede dar como 0 resultado. Situación que puede cambiarte. Ya vimos que pueden darte números positivos, te puede dar 1, no te puede dar 0, pero sí también te pueden dar resultados negativos en los logaritmos. Por ejemplo, en este caso, como ustedes ven, el 4 se elevó o se tiene que elevar a un cierto número para que me dé 1 partido 16. O sea, 4 elevado a cuánto me da 1 partido 16. ¿Ya? El problema es que obviamente el 4 si lo repito jamás me va a dar 1 partido 16. Pero como es fracción, y lo vimos en las clases anteriores, cualquier resultado que sea fracción, ya sabemos que el exponente es negativo. ¿Sí? Ahora el 4 para llegar a 16 necesito solamente 2 4, porque 4 por 4 me da 16. Por lo tanto, el resultado de esto es menos 2. Porque si yo al 4 lo elevo a menos 2, recuerden que se da esta vuelta y en este caso se repite 2 veces, que sería 4 por 4 dándome 16.
Por lo tanto, si ustedes tienen un número entero y una fracción, ya sabemos que el resultado nos indica que va a un número negativo. Por lo tanto, ahí tenemos que tener ojo. Y por último, chiquillos, aquí tenemos que darnos cuenta de que como es un decimal, también podemos repetir el decimal en este caso podemos ir multiplicándolo hasta que nos dé, o lo que yo recomiendo es transformar el decimal a fracción, que en este caso era 5 partido 10, y en otro caso era 125 partido 1000, ¿sí? Y tienen que ver cuántas veces tiene que repartir el 5 para que me dé 125 y el 10 para que me dé 1000. Tienen que coincidir, que en este caso son 3 veces, ¿ya? Por último, entonces, la actividad que se las dejo, que la 1 era del recordatorio y la actividad número 2 es esta. En su texto, no en el cuadernillo, está la página 50, tienen que hacer un cuadro y salen unas preguntas bajito. Y el ítem 1 de la página 52 del texto de matemáticas, solo el primero, que es como determinar un verdadero y falso sobre lo que estuvimos viendo. ¿Ya? Espero que les haya servido. Un abrazo y nuevamente un deseo de querer que toda su familia y ustedes se encuentren bien.